Ya. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan un poquito? ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Deberían escucharme. Deberían. Sí, profe, se escucha bien. Ya, súper. Ya, empecemos. Ya, lo que yo les quiero comentar en este segundo bloque es justamente algo que de verdad, tómenlo, déjenlo, pero tiene mucha relación con la innovación. ¿En qué sentido? En un sentido muy puntual, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Yo no sé qué entienden ustedes por pensamiento crítico. ¿Alguien les suena pensamiento crítico? Lo hablamos, de hecho, en el bloque anterior, pero muy someramente quizás, pero ¿alguien sabe lo que es el pensamiento crítico? ¿No? ¿No? Profe, es Paula. cuando enseñamos al estudiante a que reflexione sobre un tema, que sea capaz de formar una opinión propia sobre algún tema en específico. Sí, bien, Paula. Muy bien. Muy bien. La idea es, en este bloque, transmitirles como una especie de receta que siento yo es súper transversal. Ojo, no es tan solo para las asignaturas de las ciencias sociales, ¿ah? Porque uno puede pensar, usted, profe, es profe de historia, entonces por eso no nos enseña esto, pero fíjense que no. No necesariamente el pensamiento crítico tiene relación eh, con el área de las ciencias sociales, se puede aplicar, digamos, para muchas otras áreas. Entonces, los que le quiero entregar como complemento incluso de lo que vimos de innovación en el aula, es justamente esta presentación que hice para una comunidad internacional que se llama School Rubric. Yo los dejé invitados de todas maneras, pero les quiero compartir porque siento que es fundamental o es el gran paso, digamos, que tenemos que dar, digamos, hacia este siglo XXI, ¿cierto?, tan exigente, donde no nos podemos quedar, ¿cierto?, con la reproducción de contenido, sino que tenemos que dar un salto importante, ¿cierto?, un salto cualitativo. Ya les voy a compartir pantalla y por favor, yo de verdad creo que siento que esto es súper importante que lo puedan comprender y atender también para sus estudiantes. Por ahí Paula hablaba, ¿cierto?, de que el pensamiento crítico tiene que ver, ¿cierto?, con reflexionar, ya, con analizar quizás. Bueno, les voy a decir que esta habilidad, ya, que pareciera ser tan cerrada, ¿no?, como pensamiento crítico, así como pensar, digamos, en algo y como que guardarlo, no. El pensamiento crítico tiene un abanico mucho más amplio y se los voy a comentar ahora. Dice acá, ¿qué significa en el fondo desarrollar el pensamiento crítico? ¿Ya? Y fíjense que esta habilidad tiene incorporada a su vez otras habilidades. Pues miren, eh, el pensamiento crítico, perdón, ahora sí. Ahora sí. El pensamiento crítico tiene que ver con varias habilidades. Fíjense acá. Primero tiene que ver con analizar, que fue algo súper, eh, algo muy puntual, ¿cierto?, que dijo Paula, y analizar qué significa, ¿ya? ¿Sabe lo que significa analizar? Aquí hay como 6 pasos, ¿no?, para construir el pensamiento crítico. ¿Qué significa analizar finalmente? Significa descomponer, ¿no?, discriminar información, ¿ya? Separar lo que uno va entendiendo
declaraciones, ciertos argumentos para extraer conclusiones. O sea, cuando yo analizo, que es el primer paso del pensamiento crítico, yo en el fondo lo que estoy haciendo es tomar una información y empezar a ver lo que sirve, lo que no sirve, lo más importante. Es como cuando alguien hace un resumen o hace un punteo de cosas. Lo que hace es con un montón de información, bueno, la está descomponiendo, la está como descuartizando y en el fondo elegir lo que es mejor, lo que es más clave a la hora de comprender algo. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Sí, profe. Primer paso, entonces, el pensamiento crítico. El segundo tiene que ver con razonar. Después de que yo analizo, después de que yo descompongo la información, lo que hago ahora es comparo ideas, obtengo ciertas conclusiones y voy en vistas, ¿cierto?, a formar un juicio. Ya, en el fondo lo que hago ahora es eh, filtrar, ¿no? En el fondo razonar para mí también es filtrar, ¿no? Cuando yo asimilo, cuando soy capaz de comparar la idea, cuando soy capaz de concluir algo en forma breve, estoy siendo capaz de, ya habiendo analizado, bueno, digo, esto tiene algo importante, esto lo puedo proyectar, esto lo puedo ocupar. Ahí estoy razonando, ahí estoy ocupando, ¿cierto?, la razón. Estoy ocupando ciertamente una plataforma de verdad frente a lo que yo efectivamente estoy analizando. ¿Ya? Luego de razonar, también viene otro aspecto súper importante. ¿Se acuerdan que yo le hablaba mucho de la filosofía en el blog anterior? Bueno, también desarrollar el pensamiento crítico tiene que ver con cuestionar. ¿Ya? Yo sé que hay gente que le molesta, que se cuestione todo, pero fíjense que si no fuera por el cuestionamiento a las cosas, no tendríamos la realidad que realmente tenemos, ¿no? Cuestionar, en el fondo, significa poner en duda todo lo que tenemos, ¿no? No todo lo que se dice es verdad, no todo lo que vemos en televisión es verdad, no todo lo que escuchamos es verdad, ¿cierto? Y pareciera ser que la verdad científica es como tiene un proceso, ¿cierto? Un proceso de investigación, pareciera ser que es lo más creíble, ¿no? Porque uno en redes sociales lee un montón de cosas y puede leer cosas muy distintas, ¿ya? Pero es súper bueno porque el pensamiento crítico nos trae esto, o sea, nos hace cuestionar y nosotros podemos cuestionarlo. Y si ustedes me preguntan, profe, ¿se puede cuestionar incluso la matemática? Pero por cierto, porque la matemática como una ciencia exacta, en el fondo yo tengo que hacer cruzar, ¿no? Y tengo que hacer que las cosas calcen, que las cosas tengan una lógica, ¿ya? Uno más uno siempre va a ser dos, ¿no? Yo no puedo decir que uno más uno es tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, porque estaría equivocado, ¿ya? Yo puedo trabajar en base a cuestionamiento, incluso en otras áreas del conocimiento, pero cuestionar, poner en duda el conocimiento, es en el fondo seguir contrastando, ¿ya? No porque un libro diga una cosa es la verdad absoluta, para nada, ¿ya? Esto es como quedarse con una sola opinión de un médico respecto de un diagnóstico médico, ¿ya? Eh, Cuestionar es súper importante y es parte, ¿cierto?, de este pensamiento crítico, ¿ya? Muy, muy importante. ¿Ya? Y hay que cuestionarlo todo, ¿ya? Finalmente uno en la vida tiene que cuestionarlo todo, absolutamente, ¿ya? Luego hacemos una evaluación, ¿ya? En el pensamiento crítico, fuera de analizar, fuera de racional, fuera de cuestionar, también evaluamos. O sea, después de yo haber analizado, de haber razonado, ¿cierto? De haber cuestionado, yo evalúo. En el fondo, bueno, eh, evaluar, en el fondo, ¿qué significa con algo? En el fondo significa hasta darle un juicio de valor. ¿Ya? Porque en el fondo yo valoro, pondero, estimo un valor, una importancia. O sea, ¿hasta qué punto? No sé, po, a mí me sirve que en música me enseñen a tocar guitarra. ¿Hasta qué punto me sirve estudiar tanta historia, tanta matemática, tanta biología, tanta química, tanta física? Yo ahí voy pensando en la vida que tengo, voy pensando en la estimación que le doy a cada asignatura. Ahora ustedes me pueden decir, pero profe, ustedes los humanistas tienen la ventaja, ¿cierto?, de estar conectados como con el mundo, el humanismo lleva al mundo, ¿cierto?, porque tiene que ver con sistemas de creencias, de pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero por algo se tienen las asignaturas que se tienen, porque son todas importantes, todas muy importantes, ¿ya? Entonces, determinar el valor en función de criterios es parte de este pensamiento crítico, ¿ya? Porque al momento de que yo evalúo, digamos, también estoy diciendo, bueno, a ver, a mí a lo mejor por gusto me gusta más esto y voy haciendo una escala de prioridades, voy jerarquizando también los gustos por ciertas asignaturas. Luego de evaluar, y aquí viene algo súper importante, yo soy capaz de tomar decisiones. ¿Y qué significa tomar decisiones? En el fondo,
es emitir un juicio definitivo sobre un asunto, ¿ya? Es decir, bueno, yo me inclino, ¿cierto? A mi música me enseñaron todos los instrumentos, pero después de haber pensado, razonado, evaluado, cuestionado, ¿cierto? Que, pucha, el profesor me está enseñando a tocar guitarra y resulta que yo quiero tocar el violín, po, ¿ya? Entonces ahí yo como que tomo la decisión y digo, no, ¿sabe qué? A mí yo siento que tengo más habilidad para el violín y esta es mi propuesta y esta es mi solución, digamos, para, no sé, para que no me vaya mal en música, por ejemplo, ¿ya? Tomar decisiones tiene que ver con un juicio razonado, ¿ya? En el fondo, cuando uno toma decisiones, cuando ha pensado mucho las cosas. Y piensan en todas las esferas, en todas las esferas o condiciones de la vida. Uno toma decisiones cuando realmente eh, está seguro de lo que quiere, en teoría, ¿cierto? Y de lo que va a hacer en el fondo, va a hacer y a hacer en adelante. Y finalmente actuar, ¿no? Es decir, pasar entonces del verbo, ¿cierto? Perdón, pasar del sustantivo, ¿cierto? Del adjetivo de las cosas al verbo, es decir, a la acción, a obrar, a comportarse en conciencia a través de actos voluntarios, ¿ya? Es decir, yo aplico finalmente lo que he aprendido. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, eso también uno lo hace, ¿ya? También uno puede poner a prueba, digamos, todo lo que ha aprendido, en el fondo, ¿ya? Eh, Hasta aquí está claro esto, ¿no? ¿Sí? Estos Sí, seis pasos, estos 6 pasos del pensamiento crítico, ¿qué les ha parecido? Muy Súper clarito, profe. clarito, Jacqueline, ¿sí? Súper clarito. Ahora sí Pero, que me quedó muy claro lo que es el pensamiento crítico. ¿sí? Y esto de tener como 6 pasos a grandes rasgos, ¿qué le parece, Jacqueline? ¿Es muy complejo o no? ¿Se puede o no se puede? Siento que así como usted dijo en algún momento que se desmenuza todo, ahora ¿Ya? yo, con todos los pasos que usted dijo, estuve desmenuzando todo lo que es el pensamiento y me creé este concepto que usted está planteando y lo encuentro totalmente asertivo y la verdad es que uno siempre se va por el lado de la reflexión, pero si lo Sí, no, desmenuza pero de la forma que usted lo hizo, se da cuenta que en el fondo igual son como varios pasos lo que conlleva el pensamiento crítico, no es solamente reflexionar, es tomar decisiones, es actuar, es claro. emitir juicio, entonces lo encuentro que está demasiado claro como la forma en que lo expuso usted. No, y de hecho usted se ha dado cuenta claro, que ya, yo siento que está súper bien el tema de hablar de reflexión. Yo no hablo de reflexión, ¿ah? No sé si ustedes se dieron cuenta que yo no hablo de reflexión del pensamiento crítico, porque yo siento que la reflexión es un pensamiento que uno, en el fondo, como que se guarda, ¿no? Pareciera ser que se guarda dentro de la mente y como que después, bueno, no se hace nada, po. Como que en el fondo, bueno, las palabras se las lleva el viento. Hoy qué lindo habló el profesor, qué lindo habló, no sé, po, tal persona respecto de, y sí, tiene razón, pero el pensamiento crítico, como les digo, tiene un abanico mucho más amplio, o sea, nos lleva desde analizar, ¿cierto?, hasta finalmente actuar. ¿Se entiende, no? Y esto nos lleva a ser, digamos, protagonistas de la vida que nosotros queremos tener, protagonistas de lo que nosotros queremos ver en general, ¿no? Ahora, fíjense acá, en resumen, ¿qué significa el pensamiento crítico? Significa comprender una situación, significa evaluar una situación, ¿cierto? Y significa finalmente resolver una situación. Ahora, yo insisto, yo no quiero darle un matiz humanista a esto. Yo quiero que por favor, y si hay una crítica al respecto, yo quiero que entiendan que el pensamiento crítico, yo siento que en educación es o tiene una arista muy, muy integral. Quiero que lo sientan de una manera súper transversal, porque no hablo tan solo de la historia, no hablo tan solo del lenguaje, sino que he hablado de todas las áreas. Me he paseado por la música, por la matemática, ¿cierto? Por la historia, etcétera. O sea, he tratado de tomar todas las áreas. Si hay alguna crítica, por favor, háganla ahora, porque, insisto, no es propiedad de nadie la habilidad del pensamiento crítico. No sé si me logro explicar. ¿Alguna opinión? También puede ser el pensamiento crítico, como usted habla de comprender y evaluar,
algo que a lo mejor ya está, el concepto ya está establecido, pero cuando uno le da esa vuelta o como que lo cuestiona, uno se replantea ese concepto y le puede dar un nuevo enfoque, puede reconstruir algo y sacar una nueva definición de ese concepto o de ese producto. Me da la impresión que es como reconstruir algo que ya está creado, pero que uno a veces lo evalúa y le da otros matices y puede construir algo completamente nuevo. Y se lleva a la acción, por supuesto. Claro. Por eso que no es que yo cuestionara el tema de la reflexión, porque, por ejemplo, yo siento que la reflexión queda aquí, queda en el comprender y queda en el evaluar, pero no en el resolver. Yo siento que en el campo de la reflexión como que cierra más bien una meditación, ¿ya? Pero no necesariamente una aplicación de conocimiento. No sé si me logro explicar. No es que yo le tenga mala casi a la palabra reflexión, me encanta reflexionar, por cierto. Reflexionar es pensar, reflexionar es analizar, es comprender, tiene un montón de habilidades asociadas, pero creo que la reflexión queda ahí. En el fondo, de repente, como que queda muy dentro de las cuatro paredes del aula o de lo que uno aprende en cualquier parte, ¿no? Si no somos capaces de ponernos en acción, ¿cierto? De obrar como corresponde, no hemos cumplido como con esta etapa, ¿cierto? Del pensamiento crítico. No sé si están de acuerdo o no. Profesor, Sí, yo igual considero que estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero al mismo tiempo creo que hay cosas que es muy difícil evaluarlas porque implican también salir de esas cuatro paredes. O Ah, claro. sea, Mm. yo creo que es mucho más fácil evaluar una reflexión, no sé, mediante, por decirlo así, no sé, un ensayo, por ejemplo, a evaluar en sí como esa puesta en práctica, que es como más bien algo que incluso puede salir del campo de la habilidad y entra más en lo valórico y actitudinal. ¿Y eso está malo? Entrar al campo de lo valórico y lo actitudinal, sobre todo actitudinal. No creo que esté mal, profe, solamente me refiero a que a pesar de que el contexto de aula también es un contexto social, es difícil saber lo que pasa del todo como en la vida de los alumnos y el cómo ellos se comportan fuera de la escuela. Sí, no, sí entiendo. Yo entiendo que a lo mejor puede haber temor o un montón de medidas prohibitivas para poder salir. O sea, por lo menos uno en el colegio puede hacer cosas. El tema es que todos tenemos que estar como medios mentalizados en esto, ¿ya? Y quizá ni siquiera sea tan necesario salir del aula para resolver. Ahora, depende, obviamente depende mucho aquí ya de la asignatura, absolutamente, ¿ya? Porque miren, les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la contaminación de las playas. Si ustedes me preguntan desde qué asignatura uno puede ver la contaminación de las playas, hay un montón de asignaturas, ¿o no? ¿Puede ser o no? sí. Sí, pues. Sí, pues. Podemos tomar la biología, podemos tomar la química, podemos tomar la geografía, ¿cierto? ¿Ya? Entre otros. Estoy pensando, las primeras que se me vinieron a la cabeza. Ejemplo, miren esto. En la contaminación de las playas, lo primero que vamos a hacer es identificar y analizar conocimiento, es decir, la problemática. ¿En qué consiste? ¿Cierto? ¿Me captan? ¿Me siguen? Ujú. ¿Ya? En segundo lugar, después de analizar, nosotros vamos a razonar. ¿Y razonar qué cosa? Las conclusiones iniciales. O sea, la contaminación de las playas produce tal, digamos, tal consecuencia. Y en el fondo, bueno, ¿qué hago en tercer lugar? Bueno, me pongo a cuestionar, ¿por qué tenemos esta realidad? En el fondo, se hace tan mal, después de que yo he reflexionado, ¿cierto? He razonado, lo que produce contaminación de las playas, bueno, me pongo a cuestionar por qué tenemos esta realidad, ¿no? Empezar a pensar en, bueno, esto puede ser evitable, ¿no? ¿Ya? Claro que sí. En Ahí cuarto está lugar, el punto, perdón, ahí está el no, punto dale. en cuando uno se queda solo en la reflexión y no lleva nada a la acción. Uno puede Exactamente. razonar que es falta de cultura, que la gente no tiene educación o Exacto, que es cómoda, pero ¿qué hago yo para cambiar eso? Yo tengo que exacto. empezar por mí y yo puedo salir perfectamente y recoger o enseñarle a otro, oye, no votes porque es el futuro de tus hijos, va a contaminar un Exacto. planeta que tus hijos no van a poder disfrutar.
Y mire, Y ya uno que... viene siempre por Ujú. uno con la acción. Exacto. Y no es que yo quisiera hacer mala onda con la reflexión, pero en la reflexión, usted acá tiene reflexión en estos 3 puntos, absolutamente. ¿Ya? Pero ¿qué hago yo po, respecto a la contaminación de las playas? O sea, ¿cuál va a ser mi mejor colaboración? Simplemente no contaminar, no aportar a la contaminación, y ojalá que otros también lo hagan, po, que no O, contaminen, ¿me rec- entiendes? o reciclar. Por Uno puede, ejemplo, es una alternativa, claro que sí, po, claro que sí. Es una alternativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene después? Evalúo la importancia de una playa descontaminada. ¿Será importante tener una playa descontaminada o no? Claro que sí. claramente. Hago una evaluación pensando en el ecosistema, pensando en las ventajas del turismo. Hay un montón de razones por las cuales yo debo evaluar y tengo que pensar en que es súper importante tener una playa descontaminada. ¿Ya? Luego, adopto una postura ética y activista. En el fondo, cuando yo soy capaz de haberlo cuestionado todo, cuando yo soy un convencido, aquí viene la toma de decisiones. Y la toma de decisiones está en un juicio de valor. Están los valores finalmente, lo que decía un poquito Dayan recién, ya en esto de cómo llegamos a los valores. Yo creo que acá está el pero de Dayan, ¿no? O sea, cómo salimos de este contexto. Bueno, lo bueno, y lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Lo bueno de la creatividad y la innovación es que tenemos un montón de medios tecnológicos, ¿ya? Tenemos un montón de imágenes, tenemos un montón de películas, de documentales, por ejemplo, para tratar el tema de la contaminación. Estoy pensando en un tema, pueden haber muchos otros temas que los profesores abordemos en clase, pero la toma de decisiones está fundamentada siempre en una postura ética, ya en una postura moral, ya en juicios que yo hago de valor respecto a algo. Porque, ¿qué pienso yo de la contaminación de las playas? Bueno, es bueno, es malo, y ahí está mi primera toma de decisiones, una postura ética, moral al respecto. ¿Ya? Que está basada solamente, por ejemplo, acá en estudios científicos, sociales, demográficos, geográficos, químicos, físicos, etc. ¿Se entiende esto, no? Sí, Sí, profesor, pero también le quería agregar que también por uno favor. tiene que ser consecuente con su pensamiento crítico, Ah, pero por porque supuesto. me estaba enfocando en esa protesta y yo he sido testigo de muchas protestas que son por el medio ambiente y que hablan de cuidar el planeta y todo, y sin embargo después dejan lleno de basura, latas por todos lados, entonces yo no sé dónde queda su consecuencia con Pero su mire, postura. lo que usted dice es súper importante, pero es trascendental. Yo no puedo ser tan inconsecuente con algo así. No puedo estar con carteles que digan defendamos el planeta y dejo basura botada en la calle. No puedo, no puedo. ¿Ya? Por eso que nosotros los profesores tenemos una tremenda labor, porque quizás si nosotros fuéramos capaces de implementar, por ejemplo, este pensamiento crítico en todas las áreas del conocimiento, quizás otro gallo cantaría, como dice la frase. Quizás si nosotros incorporáramos el pensamiento crítico con todo lo que eso conlleva, incluso con adoptar valores que a lo mejor las personas no tienen, ¿ya? Sería esto, pero fantástico. ¿Podríamos construir un mundo mejor? Por cierto que podríamos construir un mundo mejor. ¿Ya? Ahora, estoy lógicamente inclinándome en este ejemplo puntualmente de la basura en las playas, por ejemplo. Porque el sexto paso sería ya solucionar la problemática, es decir, bueno, ¿qué les parece si vamos y vamos a limpiar una playa? Así como la obra de la semana, la obra del mes quizás. Súper bien. Profe, Cuénteme, Paula. yo encuentro súper interesante cuando se plantea a los estudiantes aprendizajes basados en proyectos que Lo que como que hablábamos incluyen. el bloque anterior, Claro, que los proyectos. incluye distintas asignaturas y quizás como a los chiquillos proponérselo a maneras de proyecto, el mismo tema de la descontaminación de la playa. Es un Quizás tenemos ejemplo, es un ejemplo. matemáticas con encuestas y nuestro meta final es que los chiquillos, no sé, pues vayan a la playa y la limpien. Entonces así se concientiza al estudiante, además crean sus propios valores entre ellos mismos. Entonces encuentro que una buena manera de poder abordar el pensamiento crítico. Ahora, mi pregunta, porque este fue un ejemplo, yo sé que ustedes me pueden decir, profe, pero esto no se puede lograr con niños de educación básica, yo sé que pueden haber un montón de peros, pero yo lo que quiero saber es, ¿lo encuentran posible o no en educación básica, por ejemplo? Sí, ¿Lo ven que los posible? estudiantes, Yo sí, creo que sí, profe.
¿Sí? Porque a los niños finalmente las bases curriculares desde primero básico que comienzan con el pensamiento crítico, con el conocimiento de sus propias emociones, que es algo fundamental que quizás cuando adultos ni siquiera tenemos un concepto propio de cada uno que no nos permite tener un pensamiento crítico. Entonces ahora yo lo veo como en mis clases donde trabajo, Ujú. que a pesar de todo, de que estamos clases online, de todas maneras le tratamos de construir un pensamiento crítico desde chiquititos a los niños. Entonces, quizás, no sé, de cuarto básico yo creo que es una edad prudente como para generar proyectos porque ya están más grandes, la independencia les gusta, entonces si se organiza bien, yo creo que sí se puede lograr. Y yo creo que los niños se motivan bien, ¿ah? Yo creo que si uno hace este tipo de actividades, a lo mejor, no sé, po, dentro del mismo colegio, o quizás si los dejan salir como por ahí cerquita, qué sé yo creo que los niños igual se motivan. Si uno les plantea bien, digamos, contenido, o no sé, pues, lo que haya que analizar o que conocer, yo creo que los niños igual se motivan. Yo creo que sí. Yo Estoy hablando de concuerdo básico. plenamente con usted y con Paula, y sobre todo que en la primera infancia, si bien son muy pequeñitos y cuesta hacer actividades como esta, pero está la concientización. Se le puede explicar por qué motivo uno no debe botar un papel o debe reciclar, y ellos mismos van creando estos valores y los van transmitiendo a su familia. Después Claro, los niños le dicen a su papá, papá, el papel se bota en el basurero. claro. Y ellos mismos le van enseñando a sus propios padres. Entonces está bien, yo encuentro que la primera infancia es la idea, la edad clave donde se tienen que empezar a implantar estos valores para hacer el quiebre, porque cuando ya son grandes cuesta un poco más crear estos valores y que sean constantes, que se mantengan en el tiempo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad, fuera de la motivación que puedan tener, yo creo que tenemos un campo fértil, digamos, para hacer crecer la conciencia, por ejemplo. Ya tener conciencia en el fondo implica este sentimiento de culpa también. En el fondo, pensando en la contaminación, ¿no? El papel fuera del basurero, el papel dentro del basurero. ¿Ya? No es que uno juegue con la moral de las personas, pero defiendo tanto el pensamiento crítico porque creo que es súper integral, ¿ya? Integral en habilidades, en competencias, en conocimiento y también en valores, que para mí es algo fundamental en las personas. Ninguna acción que uno realice no se puede desprender de los valores, po. O sea, todo lo que yo hago tiene un juicio de valor. Y por eso los juicios de valor son o buenos o malos. Usted contamina o usted no contamina. Y una es buena y la otra es mala, ¿me entienden? O sea, es así. Es así. ¿Me entienden? No sé si me logro explicar. O sea, por eso yo se los presento, porque creo que la innovación en el aula no tendría sustento si no tenemos una habilidad a lo mejor concreta. Y yo les presento el pensamiento crítico porque lo veo muy integral y lo veo también muy transversal a todas las asignaturas. ¿Ya? No sé si me logro explicar. Y no sé si lo entienden de esa manera. O sea, ¿Alguno? sí se entiende, profesor. O sea, no basta con solamente hacer el análisis, la comprensión, hay que llevarlo a la práctica. Si uno le quiere enseñar a su niño, hay que buscar instancia o espacio en el colegio para llevar a la práctica el pensamiento crítico, así como el reciclaje, que los niños aprendan a reciclar, a seleccionar de sus mismas colaciones, lo que es plástico en un lado, lo Claro, que es papel en otro lado, y así ellos haciéndolo en el colegio también lo pueden hacer en su casa. claro. Y ahí, por ejemplo, lo que usted decía del reciclaje, por ejemplo, pucha, ojalá el colegio contara con un proyecto de reciclaje, porque así facilitaría más las cosas. Y si no, usted, profesora jefe, ¿cierto? Arme un proyecto, presente un proyecto, si esas cosas se pueden hacer. Qué mejor, imagínese, un curso que se gana un proyecto. Eso pasa en los colegios. Hay un montón de proyectos del Ministerio de Educación, por ejemplo, en cuanto a innovación en aula, que los profesores pueden desarrollar con sus estudiantes, etcétera. Existen, hay muchos, ¿ya? Yo he visto algunos colegios, profesor, que juntan plástico en botellas, de esas Ujú. botellas desechables de 1,5 litros, y cuando las completan, esas botellas las utilizan como ladrillos reciclables para Ah, construir sí, viviendas. Lo sí, encuentro maravilloso. lo he visto. Eso, pero mire, y eso es difícil de hacer, honestamente.
No, No, para nada, po, para nada. Y vieran la contribución. Un profesor puede apoyarse en video, puede hablar, puede utilizar un montón de estrategias para motivar a los chiquillos. puede incluso ver alguna comunidad que esté necesitada o que haya un espacio donde se pueda desarrollar el proyecto y dar vivienda a familias que no lo tienen. Imagínense. Si se hace un buen proyecto y se busca el apoyo del Estado. Por ejemplo, en zonas vulnerables yo he visto eso en plazas públicas, en plazas para los niños, así como muros construidos con esas botellas. ¿En serio? No, sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer, un montón de cosas. Ya, y lo último, y no los molesto más por hoy día porque prometí no molestarlos tanto, tiene que ver con las estrategias para lograr el pensamiento crítico. Me quedan 10 minutitos, así que los voy a aprovechar ahora. Miren, aquí les coloqué un listado, ¿cierto? Con estos puntos: entregar conocimiento de manera parcial, desarrollar habilidades de argumentación. Aquí estamos en el cómo, ¿ya? Cómo desarrollar el pensamiento crítico en los más pequeños. Orientar el juicio personal, promover valores de orden colectivo, proyectar el concepto de ciudadanía global y local, porque aquí obviamente me incliné a la formación ciudadana, ¿cierto? Y generar la toma de decisiones y resolución de problemas. Por lo menos que veamos las primeras 4, si es que les interesa, lo vemos. Cuando hablo de entregar un conocimiento de manera parcial, me refiero principalmente a resaltar la importancia, ¿cierto?, de los conocimientos entregados, ¿ya? Pero de una manera lo más descontaminada posible. Ya hay muchos profesores que por alguna razón, no sé, ideológica, valórica, enseñan ciertas cosas nomás, pero no son capaces de abrir este abanico de posibilidades y alternativas. Yo creo que esta entrega de conocimiento de manera parcial tiene que abrirse, no cerrarse. El conocimiento se tiene que abrir siempre. Ya hay que alejar las influencias personales, ¿cierto?, y académicas en la entrega del conocimiento. Eso es súper, súper importante. Incluso las mismas estrategias que uno puede ver con sus estudiantes. Hay que dejar fuera los gustos, la ideología, los pensamientos, o estos yo creo que es lo mejor, ¿ya? Yo incluso ahora me siento culpable de entregarles solamente el pensamiento crítico como gran ejemplo de innovación, pero siento que es una herramienta importante. Pueden haber muchas más. Ustedes me pueden decir, profe, pucha, esta cuestión a mí no me sirve, es reaburrida, prefiero otra cosa. Y a lo mejor va a tener toda la razón, no le puedo decir lo contrario, ¿ya? El conocimiento tiene que ser entregado de manera limpia, en el fondo, descontaminada, ¿ya? Ese es un primer punto que es súper importante para todos los docentes, y que ustedes, que en su mayoría son educadoras diferenciales, pueden realizar perfectamente las adecuaciones. Luego, desarrollar habilidades de argumentación, ¿ya? ¿Saben lo que es argumentar o no? Argumentar. ¿Qué nos permite argumentar? Dayan, Profesor, sí, lo que pasa es que me gustaría igual como aportar un poco por favor. con un método que igual tiene que ver con lo que estaba viendo la estrategia anterior ¿Ya? sobre entregar el conocimiento. Yo ocupo bastante el método de aprendizaje basado en problemas y el método de aprendizaje basado en proyecto, porque Súper bien. genera mucho esas habilidades que usted nos está diciendo. Como que finalmente, igual yo insto a otros a buscar de qué se trata, y yo creo que también en párvulos puede servir mucho. eh, en sí, yo creo que en cualquier tipo de clase, no solamente dentro de la asignatura de historia. Y nada, que yo por lo menos cuando lo he implementado he tenido súper buenos resultados al respecto. Así que lo recomiendo mucho y tiene Súper mucho que bien, ver Dayan. con lo que está diciendo ahora. Sí, porque usted llega inmediatamente a la acción, y en el fondo eso remueve al tiro pensamiento. Es mucho más impulsivo, de hecho. Me parece extraordinario que se haga, de verdad, y se puede utilizar en todas las esferas. El establecimiento inmediatamente de problemática para desmenuzar y descomponer. Súper bien, de verdad, Dayan, súper, súper bien. Otro elemento para desarrollar esta estrategia de pensamiento crítico tiene que ver con la argumentación. Bueno, argumentar, ¿qué es? Es demostrar, justificar, persuadir incluso, ¿ya? A través de todos los medios posibles, ¿cierto? Algunas ideas, verbales, no verbales, ¿cierto? Se fundamenta en el conocimiento teórico y práctico para que las personas puedan defender, ¿cierto?, su idea. Argumentar, en el fondo, es fundamentar una idea, es fundamentar lo que yo quiero entregar. Y eso me permite persuadir, me permite convencer, ¿ya?
me permite o implica, ¿cierto?, verificar este análisis, ¿ya? O sea, el profesor no puede estar diciendo que la playa contaminada es mala sí porque sí, sino que yo tengo que explicar con la gran mayoría de los fundamentos posibles el por qué la playa contaminada es muy, muy mala, digamos, para la población en general. ¿Ya? Me voy a apurar un poquito porque me quedan algunos minutitos. Orientar el juicio personal. Uno tiene que pensar con conciencia, ¿no? El juicio personal, ¿cierto? Habla de pensar con conciencia, con flexibilidad, ¿cierto? Con autonomía y con apertura, ¿ya? Y el juicio personal, usted sabe que pasa por varios filtros, pues cuando uno piensa, ¿no? No sé, pues formula preguntas, evalúa información, llega a conclusión y solución en base a criterios, ¿cierto? Desde los problemas más pequeños a los problemas más relevantes. Entonces el juicio personal se va construyendo, ¿no? Se va construyendo a partir de un montón de estos filtros que yo le digo. Y se ennoblece en la medida que busco la verdad de las ideas. Eso está claro. ¿Ya? Con evidencias, con argumentos, ¿no? Yo voy construyendo justamente este juicio personal, ¿ya? Entonces, incluso el pensamiento crítico puede ser hasta un proceso personal de autoafirmación, porque en el fondo yo voy a construir, yo más que construir conocimiento, también voy a construir valores, ¿ya? Y esos valores me van a permitir tomar decisiones respecto de alguna problemática o algún conocimiento que yo estoy adquiriendo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ya? Y lo último que vamos a ver hoy día respecto del pensamiento crítico como una gran propuesta, digamos, de innovación, ¿ya? Tiene que ver con promover valores de orden colectivo, ¿ya? El pensamiento crítico es un proceso personal, no individual, que invita al compromiso de carácter social, absolutamente, ¿ya? Acá el pensamiento crítico promueve valores de orden social, ¿ya? Y cuando hay valores de carácter social, bueno, hablamos de empatía y hablamos de solidaridad, que son eh, como los valores líderes que deberíamos tener en sociedad. Si toda la sociedad fuera empática y fuera solidaria, de verdad tendríamos otro mundo, absolutamente. ¿Ya? Y si el pensamiento crítico nos invita, ¿cierto?, al trabajo en equipo, ¿ya? El trabajo en equipo revista además otros valores: la responsabilidad, la perseverancia, la apertura y flexibilidad ante los cambios, la aceptación, valoración de las diferencias, tanto que hemos hablado nosotros de inclusión, por ejemplo, aquí cae de cajón, la tolerancia, la frustración, el liderazgo, ¿cierto?, entre otros de gran importancia. ¿Ah? Yo no sé qué les parece. Profe, igual yo encuentro que tiene que ver tanto como en los valores, en las actitudes. Yo creo que es mucho más fácil evaluable dentro de lo que es el comportamiento colectivo de los alumnos, el hecho de que ellos sean capaces de hacer un trabajo en conjunto. Y Sí, eso claro. no solamente tiene que ver con los valores, sino con actitudes, y las actitudes son evaluables completamente, así son observables, y eso igual refuerza, caleta, el saber que estamos cumpliendo con ese objetivo. Claro, claro. Pero ojo que las actitudes se sustentan en algo. No vienen de un capricho, no vienen de la nada. Pues las actitudes de las personas tiene que ver esto con el comportamiento. Está bien, en los estudiantes es evaluable. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Pero eso se sustenta en un elemento importante, ¿cierto?, que tiene que ver con los valores. Porque no todo el mundo, por gusto, por un montón de razones, no le gusta trabajar a lo mejor en equipo, y otros sí, y otros trabajan bien en equipo, y perfectamente, yo evalúo actitudes, pero las actitudes se sustentan también en valores, porque tiene que ver con el comportamiento que yo tengo, y a las personas se nos evalúa justamente por eso, por esas actitudes que residen en valores puntuales. Así que sí, estoy muy de acuerdo en ese sentido con usted. Esos valores igual tienen que ver un poco con el tema de el respeto, Claro que sí. y es como igual algo esencial, sobre todo como en una vida en sociedad, que es Exacto. como a lo que apunta también la educación. Justamente este último punto, ¿cierto?, de los valores colectivos apuntaba a eso, ¿ya? Bueno, queridos, queridas, llegamos hasta acá por hoy día. Les agradezco su participación. Creo que fue una muy, muy buena clase. La próxima semana es la última clase. Voy a ver si les dejo el tiempo para ponerse las pilas y actualizar todos los que tengan pendientes cosas. Bueno, ahí les voy a comentar
¿Qué es lo que vamos a hacer? Es la última clase, yo prontamente les voy a mandar el examen porque también es grupal, ¿ya? Para aquellos que dan examen. Recuerden que hasta el martes 8 recibo todo lo pendiente, ¿ya? Por si acaso. Que tengan una buena semana, que tengan una muy buena noche, ¿ya? Que estén Una súper bien. consulta, Cuénteme, perdón, antes de que se despida. antes que Yo se me cierre solo pude el entrar, Zoom. solo pude entrar hasta ahora. Ya me imagino que pasó hace rato la lista, para que no me deje ausente No se hasta preocupe, ahora. la voy a dejar presente, no se preocupe. Gracias, profesor. Ya.